Si nos sinceramos buscando la respuesta de si lo que sucede es el resultado de lo que nosotros queremos, creemos y necesitamos, o si es lo que otros están definiendo, yo los invito a que busquemos unos indicadores. Por ejemplo, en las decisiones generales públicas, en las decisiones que nos afectan a todos, ¿prima el interés común? ¿Prima el bien general? ¿O están primando intereses particulares? Nos están invitando a que definamos, a que construyamos esas normas de convivencia. Hemos sido, vamos a ser. A los muchachos les están enseñando a participar en la construcción de normas colectivas que sean aplicadas a la comunidad en general, o nos están enseñando a acatar, a respetar, a cumplir lo que ellos definieron como norma. Esa es la otra pregunta. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. En la educación, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las empresas, en las organizaciones sociales y comunitarias, se trabaja el concepto de libertad, se trabaja el concepto de empoderamiento. En los mismos partidos políticos vale la pregunta. ¿Esa organización a la que usted pertenece le enseña que usted es la fuente del poder? ¿Le enseña que sus líderes son los voceros del colectivo, que la construcción colectiva es el mandato del grupo? ¿O a usted le enseñan a seguir, repetir, instalar en los demás esos mensajes que como consigna le han convertido a usted en un parlante, en un megáfono de unas ideas preconcebidas? En otras palabras, inclusive los partidos políticos, vale la pregunta, ¿promueven la libertad y el empoderamiento o promueven la domesticación del individuo, el entrenamiento del individuo para el cumplimiento de las tareas? Si estuviéramos trabajando un concepto de libertad, los individuos serían proactivos, pero normalmente trabajamos un concepto de domesticación y los individuos se convierten en disciplinados, en colaboradores, pero no en proponentes, pero no en gestores de sus propias ideas, de las ideas de su comunidad, de las ideas de su colectivo. Se convierten en ejecutores de las ideas de otros individuos que normalmente están buscando acceder al poder público para hacer desde allá lo que a ellos y a sus grupos más cercanos les interesa, y nos lo quieren vender a nosotros como si fuera el interés general y el interés colectivo. Vale la pena que reflexionemos sobre eso. Retomando los aportes de la psicología política, podemos decir que desde esa ciencia nosotros podemos aprender a vender las ideas y los candidatos como productos. En sí mismo no está malo, no es un error, siempre que, claro, haya la ética y la coherencia suficiente para que lo que se esté ofreciendo sea leal y verdadero. También la psicología política nos enseña a entendernos, a reconocernos, a sabernos la fuente del poder político. Eso lo podemos llamar empoderarnos, y es un poco lo que hemos tocado varias veces en estas charlas. También hemos aprendido a entender cómo es que nosotros nos convertimos en integrantes de los colectivos. La normalización por sí misma no es buena ni mala, es una necesidad de alguna manera porque nos tenemos que organizar. El asunto es, ¿la construimos o no la imponen? El asunto de la normalización, como el asunto de la política, se puede hacer desde la seducción o desde la imposición. Y la verdad sea dicha, no la imponen. El reto es que nos sepamos fuente del poder político, que cuando nos ofrezcamos o cuando se nos ofrezcan ideas y productos, candidatos, nosotros sepamos identificar si esas personas están trabajando en función de la construcción de lo colectivo o del desarrollo de proyectos de poder para personas, para grupos, para sectores particulares, y no en función del bien general, que es lo que debería suceder. En términos generales, yo identifico tres enseñanzas de esta reflexión que tuve que hacer para compartir con ustedes esta charla. La primera es la importancia de darnos cuenta de que somos el centro, la base, la fuente del poder político. La segunda es que influimos y somos influidos. Siempre que convivamos y siempre que vivamos en sociedad nos va a suceder lo mismo. Y la tercera es que esto de la política es con muchos.
pero fundamentalmente con los que quieran. Veamos una por una. Lo de darnos cuenta lo podemos entender como un reto, como un proceso que debe partir, que debe empezar en nosotros mismos, que debe influenciar a nuestro grupo más cercano y que consiste en saber plenamente que no vamos a democratizar el Estado, sino democratizamos la sociedad. Tenemos que cambiar la forma de relacionarnos si queremos cambiar la forma de construir, si queremos aunar, si queremos recoger las voluntades suficientes para tener el poder político. Bonaventura de Sousa estuvo ahora en la Feria Internacional del Libro, utiliza una expresión que me parece fabulosa. El hombre habla de revolucionar la democracia. Eso que tenemos hoy, eso que nos han vendido, no es lo que debe ser. La democracia debe partir de hombres libres, dispuestos a construir con otros seres libres que juntos estén dispuestos a trabajar por el bien común, inclusive por los que no se han dado cuenta de que ellos son la fuente del poder político y de que son influidos y de alguna manera también influyen. Aún los que no se han dado cuenta son parte de este paseo. Tenemos que pensar en todos y trabajar por todos. El segundo concepto, el de que influimos y somos influidos, nos reta, nos compromete con una tarea. Necesitamos elevar el nivel con el que participamos en las discusiones, en las conversaciones, inclusive en el café, inclusive en el bus. Ojalá estuviéramos en condiciones de renunciar a ese nivel de discusión que parte de la emoción, que no tiene fundamento, que no tiene razón y que no tiene argumento, que nos lleva a decir, por ejemplo, todos son malos, todos roban. Esto no lo cambia nadie. Ojalá pudiéramos aportar elementos como estos sobre los que hemos estado charlando para decirle a la gente si es posible, si podemos. Es más, deberíamos intentarlo, porque la democracia es una cosa completamente diferente a esa que nos están tratando de enseñar. Y eso nos compromete a otro elemento, que es el de respetar la diferencia. No todos pueden pensar como yo pienso. A manera de chiste recuerdo una frase en este momento que dice que yo no aspiro a que ustedes piensen como yo. Digamos que ya es una gran ventaja el hecho de que pensemos. Y la diferencia nos puede hacer fuertes. La diferencia puede ser nuestra riqueza. La diferencia puede ser la fuente de muchas ideas, de muchas opciones, de muchas alternativas y de muchas respuestas. No es la unanimidad. No tenemos que pensar igual. Podemos pensar diferentes y nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer por el bien común y decidimos hacer. Sumamos voluntades, tomamos el poder, cambiamos lo que haya que cambiar y construimos la sociedad que estamos buscando. Frente al tema de que influimos y nos influyen, está de moda lo de la posverdad. Para entenderlo fácil, podríamos hablar de una verdad relativa, o más gráfico todavía, podríamos decir que una mentira repetida muchas veces termina siendo instalada como una verdad verdadera. Ya sabemos quiénes son expertos en el tema. Ya hemos tenido experiencias, la del referendo fue la última experiencia que en Colombia tuvimos de cómo es posible movilizar gran cantidad de voluntades de ciudadanos poco informados o muy crédulos que a punta de mentiras los llevan a asumir posiciones que inclusive terminan perjudicando al conglomerado en general y poniendo en riesgo procesos tan importantes como el de desarme de las FARC y el acercamiento a la posibilidad de construir la paz en Colombia. Eso de la posverdad lo tenemos que entender, lo tenemos que tener presente, nos tenemos que proteger y tenemos que proteger a los nuestros de la confusión que genera y de la estrategia que manejan para confundirnos y para de esa manera manejar las cosas como ellos quieren. El tercer elemento del que estábamos hablando es que esto de la política es con muchos y con los que quieran sobre todo. La compra de votos, la corrupción, la politiquería, ese clientelismo que subordina, esa mendicidad a la que llevan a los ciudadanos colombianos haciéndolos depender de promesas, de favores o de bienes que necesitan, la podemos combatir creando corrientes de opinión alrededor de formas alternativas de entender la política y de corrientes de acción de grupos con fuerza capaces de transformar pequeñas realidades que sumadas van a transformar realmente la sociedad. De pronto la propuesta a partir de este momento es
apoyar y defender las formas alternativas de administrar lo público, no tolerar la ineficiencia, no tolerar la corrupción, ni siquiera aceptar la corrupción cuando existe la posibilidad de que nos vayamos a beneficiar de ella. Eso de que roba pero reparte es una de esas posverdades, de esas verdades relativas, de esas mentiras que nos han instalado y con las que nos han convencido de que tenemos que aceptar el orden establecido. Con ese cuento nos han tenido y nos van a tener hasta que nosotros entendamos que somos la fuente del poder político, que ellos o cambian o los cambiamos. El reto es fácil plantearlo, difícil convertirlo en realidad. Para terminar, les propongo que charlen con su gente sobre esto que hemos conversado. Incluyan en la charla una frase que me parece que es como el resumen de lo que estoy proponiéndoles para charlar. Y es que ser rebelde, ser insumiso es un derecho cuando el establecimiento es corrupto, mafioso, injusto e inequitativo. No tenemos por qué soportar lo que tenemos. Tenemos las herramientas para transformarlo. Tal vez hasta la decisión la tengamos. Es probable que nos sintamos solos y por eso no nos atrevamos. Yo me atrevo a decir que somos muchos los que queremos cambiar esta realidad. Que somos muchos los que estamos comprometidos con la idea de una sociedad justa y en paz. Les dejo para que charlen con los suyos y después charlamos sobre la posibilidad de hacer de esta Colombia ese país que soñamos y nos merecemos. Hasta la próxima.